Buenas tardes, bienvenidos todos otra vez. Hoy, como sabéis, cerramos este ciclo de conferencias sobre pobreza infantil y lo hacemos hablando del papel de la educación, el papel que tiene la educación y los contextos de ocio educativo en este fenómeno social. Como siempre, agradecer primero a los organizadores de este espacio, a la Fundació Pere Tarrés y a la Fundació La Caixa, por reservar este espacio para reflexionar y debatir sobre una cuestión tan importante y que afecta, ahora lo decíamos antes de empezar, a tantos niños y niñas en España. Y también, obviamente, agradecer a los ponentes que nos acompañan esta tarde. Por un lado, a la doctora Chus Morata, profesora titular de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, investigadora principal del Grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social, experta en acción comunitaria, ocio educativo, participación y exclusión social. Casi nada. Buenas tardes, Chus. Por otro lado, tenemos al doctor Javier Murillo, él es director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la misma universidad. ¿Verdad? Y, como siempre, estas conferencias tendrán el mismo formato que han tenido las dos anteriores. Se desarrollarán alrededor de 1 hora aproximadamente. En este caso la dividiremos en 3 bloques temáticos y al final haremos una breve conclusión y, por supuesto, tendréis espacio para las preguntas que queráis dirigir a nuestros ponentes. También, como en las ediciones anteriores, contaremos no solo con las reflexiones y las valoraciones que tenemos de los dos ponentes en la sala, sino además también de 6 expertos que hemos grabado previamente y que nos harán un apunte concreto de su especialidad. Empezamos ya por el primer bloque, si os parece, que siempre el tiempo apremia en estas conferencias. Vamos a situarnos con algunos datos clave, ponerlos un poco sobre la mesa, sobre pobreza infantil. En España, aproximadamente, lo comentamos justo antes de empezar, el 31% de los menores de 18 años viven en familias en riesgo de exclusión social, según indican los indicadores AROPE, que son los que miden el riesgo de exclusión social. Y por eso es necesario hablar del estado de la cuestión de la educación, del sistema educativo, pero también de esos contextos de ocio educativo, de actividades extraescolares al margen de la escuela, desde la clave de la igualdad de oportunidades. Y por eso queremos empezar desde el sistema educativo, por lo tanto empezamos contigo, Javier. ¿Cómo está respondiendo la escuela a estas diferentes realidades sociales que se encuentran los niños y niñas de España? Bueno, la pregunta es bien interesante y la respuesta es bien dura. Podemos decir que la escuela no está contribuyendo a romper el ciclo de la pobreza, este ciclo por el cual familias tienen hijos que serán pobres, igual que los padres que también tendrán hijos e hijas que serán pobres. Desgraciadamente la educación está haciendo que se legitime estas diferencias. No solamente no estamos consiguiendo romperlo, sino legitimando. Y para verificarlo, pues he traído tres datos muy claros. En primer lugar, datos de asistencia a la escuela. Datos muy actuales del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, que, como pueden observar, hay grandes diferencias en función del quintil. El quintil 1 es el 20% más pobre de la sociedad, el quintil 5 es el 5% más pobre. Pues se ve claramente que los niños y niñas que vienen de familias más pobres van sistemáticamente están menos escolarizados en educación infantil. Y sabemos que la educación infantil no es cualquier etapa, es la que marca el futuro de los hijos. Lo mismo podríamos decir de la escolarización en la universidad. Los hijos de familias con menos recursos apenas llegan un 20% a la universidad. Pero también en cuanto a resultados, si miramos los datos de la tasa de abandono escolar temprano, pues nos damos cuenta que los niños de familias con menos recursos, ese 20% de familias más pobres, abandonan hasta 8 veces más que los de las familias más ricas. Y también de proceso, la repetición. En este caso no son quintiles, son cuartiles, el 25% de la población. Son datos de PISA, últimos datos de PISA. La tasa de repetición para los hijos y hijas de familias más pobres es muchísimo más alta que de las familias más ricas. Lo mismo podemos decir del rendimiento. El nivel socioeconómico de las familias es el indicador que más define el rendimiento de los alumnos. Los alumnos de familias con menos recursos tienen menos resultados en lengua y matemáticas en todo lo estudiado. Y ese es un dato que es así. Sin embargo, por no ser tan negativo, también es verdad que el sistema educativo está poniendo muchos medios para compensar estas diferencias. Estamos hablando de profesionales de apoyo, buenos profesionales de apoyo que hay en las escuelas, estamos hablando de financiación
extra en forma de becas de comedor, en forma de becas de textos escolares, tanto por parte de las comunidades como por parte de los ayuntamientos. Diríamos que la escuela está cada vez siendo más consciente, más inclusiva, está acogiendo a ese tipo de estudiantes. Ahora, para acabar, el futuro que nos espera es todavía peor. La pandemia, todos los datos que tenemos, tanto en España como en otros países, nos indican que la desigualdad en educación va a aumentar tras este periodo. Por lo tanto, la escuela no está consiguiendo reducir la pobreza, la escuela está legitimando esa situación. Javier, has dicho personal de apoyo en las escuelas. ¿A qué te refieres exactamente? Pues es una duda que... Pues desde la existencia de programas de educación compensatoria, programas desde educadores sociales, pero también expertos en pedagogía terapéutica, expertos en distintos profesionales que están apoyando a los alumnos con distintas evoluciones. Esos juegan un papel fundamental para compensar, que no son suficientes, como estamos viendo, pero desde luego sin ellos todavía sería mucho peor. O sea, no estrictamente profesores, ¿no? Queda claro. Bueno, tienen función, son docentes en función no docentes, son profesionales de apoyo. Queda claro. Pero claro, la promoción de la equidad, sí. Pasamos el mando para que Chus pueda hacer el relevo. Decía que la promoción de la equidad y de la igualdad, claro, no solo se basa en la escuela, ¿no? Hay en muchos más contextos, por ejemplo, las actividades de ocio, las expresiones artísticas, en las que este trabajo también es importante y con lo cual invertir en eso también es primordial. No sé si se está respondiendo a esta necesidad de universalizar todos estos recursos para todos los niños y niñas, vengan de la clase social que vengan. Sí, pues en este sentido también, o sea, el ocio es reconocido como derecho, pero tampoco está garantizado en este momento actual. Desde esta perspectiva también algunos datos, sobre todo lo que es la realidad también de la actividad, ¿no?, extraescolar, podemos encontrar también con datos que salen también del anuario de 360 publicado por la Fundación Jaume Bofill, en la que se observa también en niños que en el paso de primaria a secundaria hay una bajada de participación de actividades extraescolares. También a nivel de actividades están bajando las actividades, diríamos, artísticas, deportivas. Sin embargo, por otro lado, suben las de refuerzo educativo, curiosamente. También, aunque son procesos lentos, pero están subiendo este tipo de actividades. Y luego datos interesantes que tienen que ver más con temas de correlaciones. Por ejemplo, niños que están participando en actividades extraescolares también suspenden menos asignaturas. Niños que están participando en actividades extraescolares, curiosamente, tienen posibilidades también de acceder a continuar estudiando. O sea, se está detectando a nivel de correlaciones la importancia que tiene el participar en actividades extraescolares, ¿no?, para todo lo que es el rendimiento académico. Entonces, desde ahí también hay una apuesta a decir, ciertamente la actividad extraescolar, ¿no?, aunque no pueden acceder muchos niños, pero sí que, sin embargo, tiene muchas ventajas, ¿no? En ese sentido, es interesante, ¿no?, el poder contrastar estos datos. Luego también es interesante ver, ¿no?, a nivel de acceso, aunque está difícil y hay muchísimos niños a los cuales no acceden a la actividad extraescolar, ver que también se están poniendo en marcha determinados proyectos que son ricos, ¿no?, en este aspecto. Por ejemplo, los proyectos o programas de prescripción social, que son desde el mundo médico y de alguna manera son para niños que desde el ámbito de lo sanitario se dirigen, ¿no?, y se les deriva a que puedan participar en actividades comunitarias y de ocio. Y, por tanto, ahí hay un nivel también de programas que se están realizando. Luego, programas, por ejemplo, hay un programa en Cataluña interesante, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene que ver con el tema también de cómo en territorios difíciles que no tienen acceso económico se pueda también priorizar todo el tema del trabajo de tejido asociativo. Bueno, se están dando determinadas acciones y luego a nivel económico, fuentes económicas que también se están dando para actividades de vacaciones. Es decir, se están produciendo programas. Yo no podría decir no se está haciendo, no se está accediendo. La única cosa es que el nivel es muy bajo también a nivel de participación, ¿no? Y luego queda pendiente un gran reto,
yo diría, respecto al acceso, y es el despliegue de la normativa, ¿no?, a nivel legal, ¿no?, del acceso al ocio. Ahí está el dato más delicado, ¿no? O sea, se pueden estar haciendo propuestas, se pueden estar llevando adelante programas, pero sin embargo el despliegue normativo todavía está en unos niveles muy, muy bajos, ¿no? Entonces esto está repercutiendo en niveles de pobreza infantil. Claro. Lo que parece indiscutible es que el tiempo de ocio bien estructurado sigue siendo un entorno educativo, ¿no?, como tal, y muy importante. Profundizamos un poquito más, vamos a escuchar a la primera de las expertas con las que contamos también esta tarde. Se trata de la doctora Carmen Rodríguez Martínez. Ella es profesora titular en la Universidad de Málaga. Es experta en formación de profesorado y políticas educativas de género, con proyectos en diferentes universidades, tanto en Europa como en Latinoamérica, además de pertenecer también al Foro de Sevilla. Y ella nos introduce el papel de la escuela en la mejora social y en la construcción de estas sociedades más equitativas. La escuchamos. Bueno, gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre pobreza infantil. Primero me gustaría decir que la educación no cambia la sociedad, pero sí puede mejorarla. A la escuela se le responsabiliza con demasiada frecuencia de todo y hasta del cambio social. Aunque la inversión económica fuera máxima, nunca podríamos garantizar el éxito de todos los alumnos y alumnas. Por ejemplo, ¿qué beneficios tiene una inversión en educación para una niña pobre y una niña sorda? La primera, diagnosticada como hiperactiva con problemas familiares, no depende solo de la escuela y de una mayor atención de especialistas en educación. Necesita una estabilidad familiar que pueden ofrecerla servicios médicos, sociales y económicos para familias vulnerables. Sin embargo, para las chicas sordas, en la medida que tenga más atención específica, podrá conseguir unos mejores logros educativos. Con esto quiero decir que la escuela no puede suplir los servicios que deben tener las familias y devolver la dignidad a las personas que carecen de recursos, ni ocuparse de la conciliación familiar que corresponde o debería corresponder al ámbito laboral. Los niños y niñas de 3 o 4 años no deben estar 7 horas en el colegio. Y los retos para que la escuela mejore la actuación del sistema educativo es que su finalidad sea la justicia social, que la educación tenga las mismas garantías de igualdad para todos, de modo que no sea el dinero, la clase social o cualquier otra circunstancia lo que diferencie la educación. Decía Ortega y Gasset: si un pueblo es políticamente vil, es vano esperar nada de la escuela más perfecta. Solo cabe entonces la escuela de minorías que viven aparte y contra el resto del país. Son las políticas educativas, nuestros gobernantes, las leyes, el propio pueblo, las que propician elementos de exclusión y de clasificación entre las escuelas y dentro de las mismas, que suponen una barrera en contra de la equidad. Plantearía 3 cuestiones primordiales. Primero, la demanda social, razón por la que han denunciado a la LOMLOE, la ley aprobada en diciembre, y que consiste en crear centros con una representación desigual según los niveles de renta. Segundo, la falta de atención educativa según necesidades, negando una financiación justa para nuestra escuela pública, la que atiende normalmente a la diversidad, mientras crece la privada. Y tercero, políticas mercantilistas basadas en rendimientos, en comparaciones y evaluaciones que conducen al fracaso escolar porque significan memoria y repeticiones y a expulsar al alumnado más vulnerable. El alumnado debe tener el derecho a una educación integral, no en competencia para ser el mejor ni para clasificarlo, sino para realizar aprendizajes relevantes con los que puedan comprender el mundo, cuestionarlo y transformarlo, y para responder a los nuevos retos de la humanidad, la globalización económica, degradación ambiental, desigualdades sociales, que servirán para promover la democracia, la convivencia y la cohesión social. Carmen Rodríguez señala que frente a cuestiones como he apuntado, la falta de atención educativa según necesidades, la necesidad de una mayor financiación de la escuela pública y la existencia de políticas mercantilistas, es necesario avanzar hacia un modelo de educación que nos permita comprender mejor el mundo, ¿no? No sé si quiero lanzaros 2 preguntas, no sé si compartís este planteamiento y en este caso, ¿cuáles serían los retos del sistema educativo para conseguir que sea un trampolín y no una barrera hacia este desarrollo integral, sea cual sea la realidad social que vivan los niños y niñas? Chus, empezamos por ti. Bueno, yo creo que principalmente, diría que hay un reto que es clave, que es el tema de la educación gratuita, la educación equitativa, inclusiva, es decir, toda esa línea, ¿no?, de adjetivos de la educación, ¿no? La educación gratuita, por supuestísimo, en todo el tema de la enseñanza obligatoria y la educación infantil,
Pero también importante todo el tema que tiene que ver con la calidad educativa, ¿no? O sea, no solamente por tener acceso a la educación ya podemos quedarnos tranquilos, sino que también hemos de pensar en una educación de calidad. Y esta educación de calidad yo creo que pasa fundamentalmente por el tema de educar en competencias y sobre todo en educar en competencias para la vida. Y también no nos podemos quedar únicamente en el sistema de calidad, sino que también desde el sistema, todo lo que puede ser la implicación en la educación equitativa, ¿no? Y eso pasa por la no segregación tanto de la escuela como también del tema del ocio, ¿no? Que yo creo que en el tema del ocio hay un tema muy clave también en temas de segregación, ¿no? Este yo creo que es un primer reto que creo que es importante. Un segundo, que yo también que coincide un poquito con esta diapositiva que os ponía aquí, que es todo lo que tiene que ver con pensar o operar en claves más de ecosistema educativo. Se están haciendo aportaciones interesantes, por ejemplo, está la propuesta que plantea la Educación 360 aquí en Cataluña, que hace un planteamiento también de conectar, ¿no?, todo lo que es la educación escolar hasta los últimos años de la vida, también conectar con todas las redes del territorio. Y yo creo que son unas experiencias también que están abordando todo lo que es una concepción de la educación desde un planteamiento de ecosistema. Eso yo creo que es un reto también fundamental desde donde abordar también todos los procesos educativos. Y ahí también eso implicará de alguna manera visibilizar no solamente la escuela, yo voy a ir en la línea también del ocio, ¿no?, sino visibilizar también todo lo que son todo el espacio no lectivo, ¿no?, y todo el espacio educativo, que está siendo elemento fundamental también de segregación, ¿no? Otro tercer reto, yo creo que también es interesante, es el tema de los modelos de gobernanza. Tanto la gobernanza en clave más democrática como también las gobernanzas dentro de las instituciones escolares. Yo creo que aquí también se abre otro reto también interesante, ¿no?, en el sentido de cómo generar, ¿no?, espacios en el que dentro de las escuelas los roles vayan cambiando. Fundamentalmente el rol tanto de los docentes como de los niños, ¿no? El rol del docente desde una perspectiva más de guía, de apoyo, que también de trabajo desde los conocimientos, pero más desde esta perspectiva, y luego de los niños, bueno, yo creo que cada vez los niños van teniendo más fuerza también como sujetos activos, ¿no?, a los cuales se les tiene que preguntar y desde los cuales también tienen que opinar, ¿no? Y por último también diría como otro de los retos el tema de invertir a nivel de investigación. Yo creo que aquí también hay un tema importante, sobre todo pensando en la educación no formal. Yo creo que en la educación formal se ha trabajado más, todo lo que son evidencias científicas. En la educación no formal yo creo que aquí hay todos unos caminos muy importantes a seguir trabajando, ¿no? Y a veces hay muchos solapamientos a nivel de colaboraciones. Yo creo que aquí también hay una línea interesante a abordar, ¿no?, de cómo trabajar las universidades con las empresas, con las administraciones, con las propias entidades sociales, ¿no?, y trabajar desde ahí, y trabajar en claves también de evaluación de impactos, de evaluaciones de procesos, ¿no? Y estos 4 retos los veo muy claves para... No son pocos, sí, para empezar. Has hablado de segregación, es un concepto que recuperaremos un poquito más adelante, pero te lanzo ahora a ti también la pregunta, Javier. ¿Retos para este desarrollo integral de los niños y niñas? Bueno, comparto muchas de las ideas que dijo Chus, no puede ser de otra manera. John Rawls, un filósofo político ya fallecido, quizás el más importante teórico de la justicia social, nos decía: las instituciones básicas de la sociedad, más que ordenadas o eficientes, tienen que ser justas, y si no lo son, deben ser reformadas o abolidas. Cuando esto lo aplicamos a nuestro sistema educativo, a nuestras escuelas, hasta a nuestras universidades, nos tenemos que plantear si realmente son justos, si son justos nuestro sistema educativo. Y si no lo son, algo hay que hacer con ello. Desde luego, desde esta perspectiva de justicia social, de cómo romper este círculo vicioso de la pobreza, habría que hablar en primer lugar de redistribución. Redistribución es el planteamiento de dar más al que más lo necesita, el planteamiento aristotélico que se planteó ya el siglo IV antes de Cristo. Eso significa, en primer lugar, una mayor financiación en la educación. Los niveles de inversión en educación pública en España están muy bajos para lo que debería ser España. Estos mayores niveles deben repartirse de una forma no igualitaria, equitativa, con justicia social. Eso implica, por ejemplo, también una apuesta fuerte por la educación infantil 0-3 años. Hemos visto que es una de las grandes brechas que hay, que hay ahora mismo y que está generando pues una mayor desigualdad. Estamos hablando también, lo ha dicho Chus, el tema de la segregación. El tema de la segregación es uno de los elementos que más están condicionando la repetición, el abandono, están condicionando la vida de los centros,
y eso desde luego hay que acabar con ello. Pero también se puede ver desde la perspectiva del reconocimiento. Necesitamos un sistema educativo que reconozca valores diferentes al homogéneo que somos todos. Hace apenas unos meses se está empezando a incorporar al currículo ordinario la cultura del pueblo gitano, como si no formara parte de nuestra sociedad. Mientras esta cultura no sea reconocida, sea invisibilizada, como la cultura de las personas que vienen de fuera son simplemente marginadas, si no reconocemos esas diferencias, las diferencias por capacidad, por elección sexual, por cultura, por religión, difícilmente estaremos haciendo una escuela para todos. Una escuela inclusiva donde recoge y aprecie la diversidad. Y también, por supuesto, el tema de la democracia, que lo ha dicho Chus. Nancy Fraser, una filósofa política, nos dice, si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan, difícilmente habrá justicia social. Y estamos en un sistema educativo en el que la democracia todavía queda mucho por construir. Hablamos de gobernanza, como ha dicho Chus, hablamos de participación de niños y niñas, de la sociedad, de las familias, de los colectivos en la sociedad, para que todos ellos contribuyan a las propias decisiones. Seguramente, si organizamos las escuelas de tal forma que estos niños en desventaja, niños de familias con menos recursos, de culturas minoritarias, fueran capaces de participar de forma paritaria en las escuelas, se tomarían las decisiones de manera distinta y seguramente estarían mucho más involucrados en la escuela. Desde luego, yo no creo que haya que abolir el sistema educativo, pero desde luego sí que exige una profunda reforma, empezando por una idea fundamental. La escuela importa, es lo más importante. Hay que creer en la educación y eso supone invertir y hacer un planteamiento distinto que no continúe en este ciclo de pobreza. Ambos habéis hablado de roles dentro de la escuela, ¿no? Justo ha sido muy específica. Hablemos de los actores implicados. ¿Cómo me resumiríais muy brevemente los dos el concepto calidad educativa? Javier. Bueno, así muy brevemente es bien complicado. Calidad educativa no son resultados, son procesos, es innovación, es construir una escuela para un mundo mejor, el papel de la escuela como eje de transformación social. Una buena escuela es aquella que está conformando alumnos que sean capaces de hacerlo mejor que nosotros lo estamos haciendo. Y yo también añadiría, bueno, fundamentalmente que tiene que estar desde criterios de justicia y de equidad, y también que hay que tener en cuenta la calidad en términos relativos, no en términos absolutos. También según cada uno desde dónde llega, también el acceso y el proceso también de calidad de los recursos es importante, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con los métodos educativos. Os lo preguntaba porque el siguiente experto al que vamos a escuchar, el pedagogo y maestro Juan José Vergara, habla precisamente, tú lo has dicho, de eje clave, ¿no? De este concepto de calidad educativa como eje clave para garantizar la equidad, garantizar que todos los niños y niñas, sea cual sea su origen o la desigualdad que sufran, puedan acceder a una educación que les permita desarrollar todas estas habilidades que veníamos comentando, ¿no? Y comprender mejor esta realidad social que nos envuelve y generar pensamiento crítico, ¿no? Que al final enseñar para la vida, ¿no? Decías tú, Chus. Le escuchamos y valoramos su aportación. Yo creo que la calidad docente es importante, pero que la equidad no depende solo de la equidad, de la calidad docente, sino depende de que exista efectivamente esa equidad. Y eso es una pregunta que habría que lanzar no a los docentes en primera instancia, sino a la sociedad en su conjunto. ¿Cuándo generamos una equidad que nos permita trabajar la educación también en equidad? Y luego, bueno, a mí me parece que hay como un par de elementos que debería de ser interesante y que me gustaría lanzar como disparadores de debate. La primera es que quizá tiene que ver con el concepto propio de la educación, ¿no? Y es, ¿qué entendemos? ¿Que la educación es un elemento de reproducción o es una herramienta para generar miradas nuevas en torno a la sociedad que habitamos? Si estamos en esta última, que quizá es donde yo me sitúo más, quizá la educación podría ser un elemento interesante para, para generar esas nuevas miradas que nos acompañen en las necesidades que tiene nuestro habitar en el planeta que vivimos, ¿no? Y el cómo, ¿no? Que es el cómo, ¿no? El que tiene que ver
con la calidad docente, pues yo creo que si entendemos que la educación probablemente tenga que ser no solamente un elemento de reproducción, sino sobre todo un elemento de provocador de miradas nuevas, ¿no? Y de provocadoras reactivas en relación a habitar un mundo mejorable sin duda, pues probablemente debería centrarse no tanto en la reproducción y la transmisión de contenidos, sino como en la provocación y la generación de competencias, de habilidades, de procesos de pensamiento que nos lleven a una manera de entender críticamente el entorno que habitamos, ¿no? Sería, bueno, primero entender que la equidad no es solo tarea de la educación, y entonces no dejemos, ¿no? Esta tarea solamente en manos de los educadores, sino que agarrémosla, ¿no? Entre todos. Y lo segundo es que entendamos que si la educación tiene que ser una herramienta de cambio, de garantizar la justicia social en definitiva, oye, centrémonos en lo importante, ¿no? Y lo importante probablemente sea en ser capaz de generar esa capacidad de pensamiento crítico que tanta falta nos hace en un mundo, no sé si en colapso, pero en francos problemas. No he podido evitar que me recordara al profesor Merlí, de la serie Merlí, que se ha reproducido, me parece, también en toda España, ¿no? Ese profesor de filosofía que solo quiere generar... Claro, Vergara decía, lanzo elementos de debate, es un debate que está siempre de fondo, ¿no? En el modelo educativo, generar esas nuevas miradas y no solo esa reproducción de mensajes o de conceptos, ¿no? No ser solo un transmisor. Entonces, no sé qué actividades educativas harían falta generar, tanto en la escuela como en otros contextos educativos, para provocar estas nuevas miradas, este pensamiento crítico, este empoderamiento de los jóvenes, entre ellos los más vulnerables, ¿no? Javier. Bueno, pues yo creo que haría falta en primer lugar confiar más en los y las docentes, confiar en ellos como intelectuales críticos, aunque sea un concepto gramsciano quizás un poco de hace unos años, como personas que generan una cultura y generan una nueva mirada acerca de la realidad desde una perspectiva crítica para transformarla. Buscamos alumnos, agentes de cambio social, no solo cuando sean adultos, sino también en estos momentos. Y eso supone muchos elementos como son remirar el currículum, este currículum tan sobrecargado que hemos vivido en la pandemia, hay que simplificarlo, hay que ir a lo esencial, seguir considerando que la formación es integral, que son tan importantes las matemáticas y la lengua como la formación en valores, como la solidaridad, acabar con las evaluaciones externas, que es una forma, primero, de desconfiar del docente, pero sobre todo es una forma de que toda la enseñanza vaya a aquello que está preguntando la prueba, lo que se llama teaching for the test, enseñar para la prueba, y eso desde luego evita cualquier tipo de pensamiento crítico, de transformación crítica. Supone valorar más al profesorado, por ejemplo, no solamente bajando los ratios, sino también que haya más tiempo de trabajo en equipo, más tiempo de acuerdo, el trabajo en equipo como un elemento fundamental de la docencia, y no la soledad que a veces hacemos que muchos docentes vivan. Supone una reconsideración, una reconceptualización de lo que es la enseñanza, de lo que es el docente, la docente, de tal forma que lo importante no es que aprendan más lengua, matemáticas e inglés, que sería importante, sino cómo hacemos que estos alumnos sean agentes de cambio social. Y eso también supone una transformación de lo que es el docente. Y en el entorno fuera de los centros escolares, ¿no? En este entorno de ocio del que hablábamos antes, de ocio educativo. Bueno, yo creo que dentro de ocio educativo y también dentro de lo escolar, creo que hay un reto importantísimo que es el tema de formar para las competencias para la vida. Un poquito en la línea de lo que también estaba diciendo Javier, ¿no? O sea,
en las competencias para la vida, que abordan no únicamente lo académico propiamente, sino también todo aquello que tiene que ver también con otros espacios, ¿no? Como es la socialización, como es el pensar en los demás, como son las acciones para el bien común, etcétera. Toda esta área yo creo que son muy importantes. Y yo desde esta perspectiva, que ya desde la UNESCO también no, me parece que hay una diapositiva que tengo aquí preparada, que es sobre las 7 macrocompetencias que son importantes para trabajar, concretamente el aprendizaje a lo largo de la vida, el uso interactivo de instrumentos y de recursos, la interacción con otros y con el mundo, es decir, una serie de macrocompetencias que son importantes y que van preparando a los chavales, ¿no?, para poder afrontar el futuro, pero también importante, yo creo, por parte de los docentes, saber interseccionar bien el tema de lo que sería la pedagogía, la tecnología y los contenidos. Yo creo que ahí hay un tema que a mí me resulta interesante, ¿no? O sea, no solamente el mayor tecnología ayuda también a tener más competencias para la vida, sino también todo el tema de lo que son las formaciones también pedagógicas. Y luego hay hay un debate también, ¿no?, en el tema de cómo abrir las escuelas, ¿no?, a la comunidad, pero también no por abrir las escuelas a la comunidad a veces se garantiza que también haya rendimientos académicos, sino que eso también tiene que pasar por evidencias de carácter científico, si no también ahí nos podemos quedar bastante reducidos. Luego, otra cuestión, otro reto también que yo creo que es importante, otro tipo de actuaciones, tiene más que ver con el acompañamiento a los chavales. Yo creo que ahí hay también otro reto fuerte, y es cómo acompañar para que realmente las transiciones vitales de los adolescentes, en todas las etapas de la vida, sean efectivas, ¿no? Y en ese sentido también hay un replanteamiento tanto en el mundo del ocio como en el mundo escolar, ¿eh? Yo creo que requiere también educadores que estén en estas claves trabajando y requieren también procesos mucho más personalizados. Y otro aspecto que también señalaría y que yo considero que es muy clave, ya lo has lanzado tú también, Javier, es todo el ámbito de cómo enseñar a participar, ¿no?, y a practicar la participación. El ámbito del tiempo libre y del ocio educativo es muy clave para esto. O sea, porque ya tenemos trayectorias de que los centros de tiempo libre, el mundo del escultismo ha desarrollado mucho todos estos procesos, ¿no? Y también de ahí se han vivido muchas pedagogías y muchas metodologías también que han desarrollado todos estos procesos, ¿no? Pero yo creo que aquí hay también un reto muy fuerte a trabajar, en el sentido de cómo educarles a la participación, cómo educarles a ser mejores ciudadanos y cómo educarles también a la acción por el bien común, ¿no? En ese sentido, luego saldrá, me parece que una de las personas que habla de aprendizaje-servicio, ¿no? Pero hay metodologías y hay pedagogías que están abordando muy claramente todo este tema, ¿no?, de nuevas pedagogías. Aprendizaje-servicios, el trabajo por proyectos. Yo creo que también el mundo docente y el mundo del tiempo libre educativo ha hecho muchos avances en este sentido para trabajar así, ¿no? Pero bueno, ahí queda también todo un camino muy fuerte de recorrido, ¿no? Liga muy bien con lo de los agentes, crear, ¿no?, jóvenes que luego sean un agente de cambio, ¿no? La participación ahí tiene es un factor muy importante. Un agente de cambio, en la actualidad, el aprendizaje de servicios es una excelente estrategia para hacer pequeños cambios sociales ahora, pero sobre todo que adquieran las competencias, las habilidades como para cuando sean adultos para hagan las cosas de mantenerlo, forma ¿no? diferente. Claro, exacto, para mantener ese espíritu crítico. Para finalizar este primer bloque queremos sacar, ¿no?, poner encima de la mesa dos conceptos que están muy presentes en los debates sobre educación. Uno ya ha salido, lo ha avanzado Chus antes, es el de la segregación escolar. Escuchamos a la investigadora y postdoctora y profesora de Ciencias Políticas de la UAB, a Sheila González, que es experta en desigualdades sociales, y luego comentamos otra vez este concepto. Las políticas de lucha contra la segregación tienen que responder a un problema estructural del sistema educativo, por lo tanto tienen que ir a su raíz, ¿no? Y por otro lado, son múltiples las causas que generan segregación, por lo tanto, a la vez son muchos los frentes que tienen abierto la lucha contra la segregación escolar. Para simplificar, diríamos que podemos identificar 3 grandes líneas de actuación, ¿no? Una primera se refiere a la planificación educativa. Necesitamos planificar con voluntad de cohesión social, y esto implica desde establecimiento de áreas de zonificación que sean heterogéneas para que favorezcan la mezcla social, hasta el establecimiento de una reserva de plazas educativas para alumnado con necesidades educativas especiales. En esta reserva es necesario no solo el establecimiento de unas plazas para este alumnado, sino la identificación de este alumnado con anterioridad a la escolarización, para poder hacer una correcta distribución y para también dotar a los centros educativos de los recursos necesarios.
En un siguiente ámbito de lucha contra la segregación hay que garantizar el acceso equilibrado a todos los centros financiados con recursos públicos, y esto implica garantizar la gratuidad de la educación. Por lo tanto, becas de comedor, becas de material, acceso a actividades extraescolares. Se trata de que la educación sea equivalente para todo tipo de alumnado con independencia de su origen social. Y en un tercer gran ámbito de lucha contra la segregación necesitamos establecer políticas informativas para las familias para desincentivar la competencia por los centros educativos. Y en este ámbito es muy necesario que las familias tengan claro que están escogiendo entre centros educativos diferentes pero no desiguales. Para esto hay que garantizar la equivalencia de la calidad educativa entre todos los centros, ¿no? Por lo tanto, necesitamos invertir en aquellos centros que tienen mayores dificultades o mayor número de alumnado con dificultades educativas, para que puedan desarrollar su tarea educativa en igualdad de condiciones. Total, diríamos que es un fenómeno complejo que necesita intervenciones simultáneas, pero siempre yendo a la raíz del problema. No se trata de un problema coyuntural, es un problema estructural y por lo tanto necesitamos que este sea el foco de atención. Fenómeno complejo, fenómeno de carácter estructural. González ha apuntado algunas de las actuaciones que se deberían hacer. No sé, desde tu punto de vista, Javier, ¿qué otras actuaciones se pueden hacer para reducir los efectos de esta segregación escolar? Bueno, la segregación escolar es uno de los elementos críticos del sistema educativo español hoy por hoy. Es uno de los grandes elementos que tiene que reformarse o abolirse, porque no podemos seguir como estamos. De entrada hay que afirmar que la segregación escolar no es una cuestión de libertad de elección, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de justicia social. Estamos abocando a un grupo de niños y niñas al abandono, a la repetición, a no llegar a la universidad por esta segregación escolar. Y eso va en contra de los derechos humanos. ¿Qué podríamos hacer? Pues tal y como ha dicho Sheila, es un problema de carácter estructural, que además no es fácil identificar en unas causas que lleven a unas consecuencias, por lo tanto no es fácil romper con esa segregación. En todo caso, en primer lugar, necesitamos una nueva política educativa. Y cuando hablo de política no solamente hablo de una nueva ley, hablo de una visión de la educación completamente distinta. Hoy por hoy, en España, algunas comunidades más que otras, pero en el conjunto de España, se sigue el planteamiento que llamamos de cuasimercado escolar. Es decir, esta idea por la cual la educación avanza, la educación mejora, los centros mejoran, a partir de una competencia que se da entre los centros, competencia por los mejores alumnos. De ahí sale la libertad de elección de los padres para que puedan elegir entre una amplia variedad, de ahí sale la libertad de oferta o la variabilidad de oferta, tiene que haber mucha oferta para que las familias puedan elegir, y eso hace referencia a los centros públicos y concertados, confesionales y no confesionales, bilingües y no bilingües, especialistas. Mientras no rompamos esa dinámica por la cual los centros educativos no compiten por los alumnos, sino que colaboramos todo en una sociedad mejor, difícilmente. Y eso supone un cambio de mentalidad de lo que es la educación. ¿Y esto cómo se concreta en acciones específicas? Bueno, pues en algún momento, y yo sé que es un tema complicado, pues hay que replantearse el modelo de la educación concertada, porque todo indica que la escuela concertada, a pesar de tener la misma normativa y cumplir las mismas reglas del juego que la escuela pública, está contribuyendo de forma importante a la segregación. Quizás haya que empezar a exigir a la escuela concertada que cumpla la normativa. Todos sabemos que hay escuela concertada que cobra a los alumnos, no solamente por el dinero, sino también para seleccionar a esos alumnos, y no hay ninguna sanción acerca a ninguna escuela concertada por hacerlo. El tema de los conciertos es un tema muy conflictivo, pero sé que hay que acabar con la segregación escolar, es importante. Pero muchas más cosas. Ahora mismo que hemos aprobado una ley que dice que lucha contra la segregación escolar, aunque tiene la dificultad de que deja a las comunidades la competencia en materia ejecutiva de llevarlo a cabo, pues haría falta aprobación de los nuevos decretos de admisión que cambiaran la situación. En muchas comunidades son decretos en los que prima la continuidad y queda relegado cosas tales como la renta. De esta manera, pues los alumnos más pobres se ven segregados, los alumnos más pobres, los de cultura gitana, los alumnos extranjeros se ven reglados a unos centros frente a otros. Estamos hablando, lo ha dicho Chus, de la necesidad de un tratamiento diferencial a los centros. No todos los centros son iguales. Aquellos centros de mayor complejidad necesitan pues, un mayor apoyo. Mayor apoyo significa bajar las ratios, mayor número de especialistas, de profesores, de profesionales de apoyo, mayores infraestructuras, mejores infraestructuras,
Cosas tan simples como pintar un colegio de alta complejidad, el ayuntamiento, en este caso es competencia, pinta el colegio, lo adecenta, y para el barrio ya ese centro empieza a ser bueno y empieza a romperse ese círculo de la segregación. Estamos hablando de muchos elementos, como pueden ser también la sensibilización a la sociedad, campañas informativas a favor de la escuela pública, de la escuela inclusiva, trabajo con los centros educativos también para hacer esas campañas de inclusión, el papel de los ayuntamientos, que muchas veces se ve relegado, parece que no tiene nada que decir, porque no tienen competencias educativas, pero sí tienen un papel de liderazgo, de coordinación. Es importante que los centros educativos, los equipos directivos hablen sobre segregación y hablen porque no están compitiendo por los alumnos, están todos construyendo una mejor sociedad. Los factores son muchos, podemos entrar en mucho detalle, pero me parece que exige un estudio reposado. En Cataluña se ha hecho, hay un pacto por la segregación y creo que es el camino que muchas otras comunidades tienen que tener, reconocer el problema y empezar a tomar medidas. Pero en todo caso, lo decía Sheila, es un problema de carácter estructural que no va a acabar con algunas medidas, sino con una nueva concepción de la educación, un nuevo modelo, una nueva visión de la educación también por parte de las familias, por parte de los centros y por parte de la sociedad en su conjunto, que nos lleve a otra concepción de lo que es la educación. Queda claro. El otro concepto, hemos hablado de segregación escolar, el otro concepto que os quería poner sobre la mesa es el de la diversidad cultural, que muy a menudo va ligado también a estas problemáticas de pobreza infantil de las que hablábamos y que seguramente los espacios de ocio educativo son un contexto perfecto para intentar reducir estas desigualdades, imagino, ¿no? De hecho, justamente en el ámbito del ocio educativo sí que hay mucha investigación realizada sobre el tema de cómo incorporar, ¿no? Y cómo también trabajar procesos de educación intercultural en esta línea, ¿no? Hay algunos elementos, ¿no?, que se están destacando también desde las investigaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver como justamente los espacios de ocio, al no tener tampoco un currículum, al no tener tampoco que ser espacios que tienes que acceder de alguna forma, sí, bueno, pasando por determinadas situaciones, pues está favoreciendo mucho también todos los procesos también de trabajo en claves de interculturalidad, ¿no? Pero hay unos retos importantes a trabajar en los ámbitos de ocio, de todo el ámbito de lo intercultural, ¿eh? O sea, fundamentalmente hay unos temas como son la detección y la identificación de lo que pueden ser, qué modelos de gestión de la diversidad cultural se están trabajando y desde dónde se está trabajando. Bueno, sobre todo ahí detectarlos para poder de alguna manera circular, ¿no?, hacia procesos más de interseccionalidad en el que realmente contrastes y produzcas que cuando las intervenciones estén más centradas en las oportunidades y en las capacidades de los niños que participan que no tampoco en las carencias, ¿no? Bueno, ahí hay todo un camino muy interesante. Sí, seguro. Sí. Desde esta misma perspectiva, el doctor Joan Andreu Rocha, decano de la Facultad de Trabajo Social y Educación Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, experto en comunicación intercultural, precisamente esto que comentabas, y minorías, describe qué modelos educativos convendría promover. Si quieres lo escuchamos y seguimos comentando. Existen diversos modelos educativos de gestión de la diversidad cultural que se han ido constituyendo a lo largo de la historia de la educación. Aunque algunos de ellos se consideran superados, sus vestigios plantean aún hoy retos a la forma como se implementan los modelos educativos en el campo del ocio educativo intercultural. Hoy podemos afirmar que los modelos educativos en el marco de la interculturalidad son básicamente 4 y están vinculados a la manera como se entiende la diversidad cultural y los ideales de sociedad a los que aspiramos. El primer de estos modelos es el de la homogeneidad o aculturación. Sostiene que en el campo educativo el contacto directo y continuo entre los miembros de grupos culturales diferenciados produce inevitablemente la homogeneidad de la sociedad, eliminando las diferencias y los conflictos que se derivan de ella. Un segundo modelo educativo es el pluralista. Entiende la diferencia como un derecho. En el ámbito educativo ha dado pie a las políticas de defensa de los derechos de los grupos minoritarios, pero no insiste en el avance hacia una sociedad pluralmente participativa. Un tercer modelo es el modelo multicultural.
Se basa en el reconocimiento de la existencia de la diversidad cultural, centrándose en las costumbres y convicciones específicas de una minoría cultural como una aportación positiva a la sociedad. Su acento en la identidad, sin embargo, hace que en este modelo el paso hacia la cohesión comunitaria quede en segundo plano. El cuarto modelo educativo es el modelo intercultural, que propugna la educación en la igualdad de todos los grupos diferenciados que, mediante el diálogo y el consenso, constituyen una sociedad que contribuye a lograr una verdadera cohesión comunitaria. Pero se trata, desafortunadamente, de un modelo educativo ideal. Por este motivo, el paradigma educativo intercultural se plantea más como un proyecto que como una realidad. Sin duda, los modelos educativos multicultural e intercultural constituyen los modelos que hay que promover en el contexto del ocio educativo de cara a favorecer la diversidad cultural y la inclusión. Pero hay que recordar que en la práctica la implementación de la interculturalidad en el campo del ocio educativo también presenta vestigios de los demás modelos. Estos vestigios se podrán eliminar solo si se toma conciencia de la complejidad que implica la implementación de un modelo educativo intercultural y cómo el ocio educativo puede contribuir para convertirlo en una realidad. Justamente, Chus, tú nos avanzabas algunos de estos retos. Te quería preguntar, ¿qué beneficios supone trabajar esta educación en la interculturalidad en los espacios de ocio educativo y qué líneas de mejora se pueden aún seguir implementando? ¿Cómo podemos avanzar por ahí? Yo creo que uno de los beneficios desde la práctica, ¿no?, que tienen los centros de ocio, todo lo que es la actividad más, diríamos, de los centros de SPLAI, ¿no?, o los centros de agrupamiento, escoltas, Sí. Sobre todo es todo el acceso a desde lo que sería la actividad conjunta, y eso hace que se puedan romper estereotipos, porque hay cosas muy claves en todo lo que es la educación intercultural, como es la ruptura de estereotipos, ¿no? ¿Y eso cómo se favorece? Pues de alguna manera cuando se actúa y se trabaja y se hacen actividades juntos. En ese sentido, los centros de tiempo libre y todo lo que es el ocio educativo es un espacio muy propio para eso. También la escuela, pero yo creo que el ocio tiene ahí unos beneficios muy importantes. Luego también yo creo que hay otro tema y es todo lo que es el aprendizaje de las competencias interculturales, el aprenderse a mover, ¿no?, en referencias y en marcos diferentes a nivel cultural. En ese sentido también el ocio educativo, por ser más flexible en muchos casos que la escuela, también ahí tienes hay unas oportunidades interesantes también desde donde poderlo abordar, ¿no? Y también diría, ¿no?, que un elemento que es interesante es que muchas veces en los espacios de ocio, ¿no?, se actúa, y yo creo que ahí hay un reto, ¿no? Se actúa posiblemente a veces más con modelos más próximos, diríamos, como decía Joan Andreu, ¿no?, más próximos a lo mejor a unas perspectivas más pluralistas, pero posiblemente falta todavía un camino muy interesante a hacer a trabajar lo intercultural, ¿no? Porque eso significa también adaptarse y cambiar muchos esquemas también y unas formaciones también especializadas en ese línea. Pero también hay un tema de carácter legal, o sea, que en el propio ocio también eso se tiene que cambiar determinadas formas de trabajar, hacer equipamientos también y estructuras más flexibles. Bueno, yo creo que todo el tema de la interculturalidad cuestiona muchísimo también a las estructuras, ¿no?, tanto la escolar como la del ocio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un abanico de posibilidades muy interesante que nos está cuestionando la propia sociedad, ¿no?, para que tanto el ocio como la escuela se haga determinadas preguntas y también haga determinadas aperturas, ¿no?, de los propios espacios y de las propias oportunidades, ¿no?, que esto provoca. Vamos a ver cómo conecta todo esto. Abrimos el segundo bloque, lo hemos titulado Trabajo compartido entre todos los agentes educativos de la comunidad. Y bueno, pues para ver cómo conectamos todo esto, os lanzo una pregunta rápida. El concepto red o red de trabajo, ¿cómo lo definiríais rápidamente? ¿Se puede rápidamente definirlo? Como una manera esencial de trabajar en educación. Redes de escuelas, redes de docentes, redes entre escuelas, la comunidad, redes que invaden todo lo que es la educación y así luchamos contra esta competencia, esta competitividad que nos han metido y que es ajena al mundo educativo. Sí, ruptura de saberes. Yo creo que cada vez hay que ir
pensando más que no somos los protagonistas, ¿no?, desde las disciplinas, sino que todos nos aprendemos juntos también desde unas posibilidades de saberes diferenciados, ¿no? Os lo preguntaba porque vuestras aportaciones a la conferencia van hacia un cambio de modelo muy profundo, ¿no?, que habla de educar para la vida, que es un concepto que ha salido ya varias veces, y aquí haría falta muchísima red, entiendo, para conectar los conocimientos que se extraen o que extraen los más pequeños de la escuela o de los espacios de ocio educativo con las propias vivencias, las etapas vitales, la vida familiar, ¿no?, todo este concepto. Entonces, no sé cuáles son los principales retos o los principales problemas para generar esta colaboración que, por lo que tú apuntabas, ahora mismo no existe, que está en formato competencia en vez de colaboración, ¿no? Hay un marco que obliga a la competencia y unos docentes comprometidos que buscan la colaboración. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que hay que romper? ¿Cuáles son los retos para llegar a englobarlo todo? Bueno, hace falta una nueva visión de la educación, vuelvo a repetir. En primer lugar, entender que la escuela no está sola en su trabajo educativo. La colaboración con las familias es absolutamente esencial. Y si estamos hablando de colectivos desfavorecidos, bien sea por nivel socioeconómico, por cultura, por religión, por origen nacional, el trabajo con la familia es absolutamente fundamental. Sin ella no podemos construir una escuela que acoja a todos. Pero también estamos hablando de que los docentes trabajen juntos. Hemos construido una escuela en la cual los docentes trabajan esencialmente solo. Decía una investigadora norteamericana, qué paradoja, un trabajo con objetivos comunes y trabajando con personas es a la par uno de los trabajos más solitarios que hay, porque los profesores están solos en el aula y hay poco tiempo, poco espacio para intercambiar, para decidir. Yo creo que es una mirada más interdisciplinar, con más tiempos de trabajo, con más miradas múltiples, sería fundamental. Una mirada donde los docentes aprendan juntos, colaborativamente, apoyándose, es una mirada esencial. Y también romper la idea de la escuela solitaria, que parece que compite con otras escuelas. No, las escuelas forman parte de una sociedad, de un contexto, de un marco, que colaboramos todos entre sí. Empezar a buscar marcos en los cuales claustros se junten con otros claustros, equipos directivos hablen con otros equipos directivos, bien sea porque están en la misma zona, por lo mismo ideario, bien sea porque algunas escuelas destacadas ayuden a otras escuelas que están en dificultades. Las redes como algo esencial dentro de la escuela con su entorno, entre escuelas. Si no trabajamos colaborativamente, solamente conseguiremos hacer sociedades que compiten y no que colaboran. Chus. Yo también creo que hay un tema muy interesante en el tema de la red y es cambiar el punto de dónde está el centro de la red, ¿no? En muchos casos. A veces la preocupación está en construir red, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que volver a la centralidad en la red de los niños, en este caso, ¿no? El niño es el que ocupa la red y la red se tiene que ir adaptando justamente a las necesidades y a la educación, ¿no? Y en muchos casos estamos funcionando en formas contrarias, ¿no? La red la tenemos que mantener, pero justamente lo que hay que darle es el protagonismo y la voz a los niños también que formen parte de esto. Y esto pasa también por acciones concretas, ¿eh? O sea, pasa por la creación de redes socioeducativas en los municipios, en los territorios, que eso obliga también de alguna manera a trabajar de forma más conjunta. Y obliga también a que considerar la red en la que el niño está en el centro también significa darle voz a los niños. Y significa que los niños participen también en sus procesos. En esa línea yo creo que hay un tema en pobreza infantil muy clave y es que la red es necesaria para un fenómeno tan grande y tan fuerte y tan serio como es la pobreza infantil, ¿no? Aquí está la familia, están las instituciones, están los propios niños, ¿no? Entonces, yo creo que es una mirada, como decía antes, de ecosistema de educación diferente. Por eso yo creo que el cambio es muy profundo, ¿eh? Yo creo que a veces cuando hablamos del trabajo en red, a mí me da la sensación que nos quedamos a unos niveles muy cortos, o sea, porque el cambio es de ecosistema, es de una mirada nueva de la educación, ¿no? Y en ese sentido todos tienen una parte importante a desarrollar y una voz muy fuerte también a articular, ¿no? Hemos recogido dos propuestas precisamente de este trabajo en red que sí están funcionando, ¿no? Que nos muestran en la práctica cómo es este trabajo conjunto. La primera nos la presenta el presidente de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Paco Estallés, y la segunda propuesta es de Chus Martín sobre los proyectos de aprendizaje y servicio que justamente antes comentabais. Las vemos.
Los centros socioeducativos o centros abiertos son una respuesta eficaz contra la reducción de la pobreza infantil, principalmente porque están concebidos con la idea de que han de ser un elemento primordial en la ruptura del círculo de la generación de la pobreza, ¿no? Especialmente la tendencia de que si tu familia es pobre, tú lo serás también. Esto es posible a través de diferentes elementos propios del centro abierto que lo posibilitan. El primero es que están concebidos desde una metodología educativa basada en elementos fundamentales de la educación social, ¿no? Que ponen énfasis en aspectos claves como son el acompañamiento individualizado, la visión integral de la persona, el trabajo interdisciplinar con otros agentes sociales y educativos, la intervención familiar, la intervención comunitaria, metodologías para las que hace falta la presencia de educadores y educadoras que las pongan en práctica. El segundo elemento a destacar es la importancia de poner a la persona, al niño, niña, adolescente, en el centro de la acción educativa, haciéndole consciente de su realidad, de sus potencialidades para hacer frente a esta situación, ayudándole en la toma de decisiones, apoyando y reorientando cuando estas no dan el resultado esperado, ¿no? O apoyando en la creación de un proyecto de vida. El tercer elemento es la importancia de reforzar la dimensión educativa formal para evitar el fracaso o abandono escolar y acompañando en el proceso de educación posobligatoria para que se rompa con esta dimensión generada de exclusión que es la falta de estudios que te ayuden a tener un trabajo. El cuarto elemento es el de formar una ciudadanía de futuro, ¿no? Educando a los chicos y chicas a salir de sí mismos para prestar atención a la realidad de los otros, a tomar interés por las situaciones de los demás y viendo lo que tienen en común con su realidad. Es decir, formando personas con capacidad de análisis, con sentido crítico, que se apoyan en otras personas que, como ellas, creen que los pequeños cambios sociales van calando en la realidad y producen cambios personales y comunitarios. Y por último, desde la visión preventiva de los propios centros abiertos, ¿no? Que normalmente se ubican en barrios y territorios vulnerables, donde es difícil identificar los límites de la exclusión y donde estos servicios, con su carácter de apertura a toda la infancia, pueden detectar situaciones de vulnerabilidad que pasan desapercibidas para otros agentes sociales y educativos. El aprendizaje-servicio contribuye al empoderamiento de la infancia y de la adolescencia en la medida que les ofrece el protagonismo. Son los chicos y chicas los responsables de transformar los entornos en los que participan y para hacerlo se tienen que preparar mucho y bien. Aprendizaje y acción son elementos que se retroalimentan a lo largo de un aprendizaje-servicio. Cuando trabajamos con chicos y chicas en riesgo de exclusión y que parece que sus vidas están abocadas al fracaso, vemos que se acentúa la función del aprendizaje-servicio como oportunidad de cambio o como catalizador de transformaciones profundas en sus vidas. Como tenemos poco tiempo, voy a subrayar solo 4 ideas. La primera es que, acostumbrados a ser receptores de ayudas, las experiencias de dar algo positivo a los demás contribuye a mejorar su autoconcepto. Quien da es porque tiene algo que dar y estas experiencias permiten a los adolescentes visibilizarse de otra manera y descubrirse como donadores, como personas que también tienen alguna cosa que aportar. La segunda idea es que la relación que los jóvenes establecen con las entidades receptoras del servicio desarrolla su sociabilidad, frena la progresiva desconexión con el entorno y combate la situación de aislamiento en la que con frecuencia se encuentran. En tercer lugar, implicarse en acciones a favor de la comunidad les permite visibilizarse de otra manera. Hemos observado cómo el aprendizaje-servicio ayuda a romper con los prejuicios y los estereotipos que tenemos como sociedad y facilita una mirada más amable y más comprensiva y más empática hacia este colectivo. Y por último, las vivencias que genera el aprendizaje-servicio ofrecen a los adolescentes una oportunidad para empezar a diseñar proyectos de vida alejados de la marginación. Uno hablaba justamente de este poner el niño en el centro que remarcabas tanto tú, Chus, y Chus Martín nos comentaba de este aprender para poder actuar, ¿no? Y de cómo este aprendizaje hace cambiar muchos prejuicios, ¿no? que tienen actualmente en la sociedad. No sé cómo lo veis, si queréis añadir alguna cosa respecto al aprendizaje-servicio, que es un concepto que antes ha salido y que los dos os habéis cogido ahí rápido.
El aprendizaje-servicio es una metodología excelente para que los niños, los jóvenes, los adolescentes empiecen a transformar la sociedad desde ya, siempre y cuando se haga desde una perspectiva de justicia social y no desde una perspectiva de caridad que a veces se cae. Se trata de cambiar la sociedad aprendiendo ellos, pero con justicia social. Yo, de los dos vídeos que han aparecido, señalar, por un lado, todo el tema del aprendizaje-servicio, que es todo lo que es acción por el bien común, desde luego totalmente de acuerdo con lo que dices, Javier, ¿no? Que es todos unos aprendizajes, ¿no?, para mejorar la sociedad y para compartir con la sociedad, ¿no? Y hay una mirada que no es caritativa, sino que es una mirada también de justicia, en eso totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Y luego también la propuesta de los centros socioeducativos, ¿no?, que hablaba Paco Estellés, yo creo que también es una alternativa muy interesante desde dónde construir también, ¿no?, justicia social y desde dónde construir también las redes y el trabajo también comunitario, ¿no? Yo creo que los centros abiertos, los centros socioeducativos, desde esta perspectiva, tienen un potencial educativo inmenso como opciones también, ¿no?, para incorporar mejor a los niños y sobre todo niños que están en situaciones de pobreza a la sociedad y también para incardinar a las familias y trabajar desde estas claves también mucho más comunitarias. Por tanto, las dos experiencias me parecen muy ricas en el sentido de todo lo que aportan a nivel social y a unas nuevas maneras también de educar. Cerramos este segundo bloque, abrimos el tercero para escuchar también las propuestas que tienen que hacernos los jóvenes y los adolescentes, que al final decíamos de ponerlos en el centro, por lo tanto, una vez más, en estas jornadas no queremos cerrar sin escucharles a ellos y sin escuchar qué es lo que nos tienen que decir. Hola a todos y todas. Somos el grupo de Educar en Participación de la Delegación de Educación de Chiclana en la Frontera, en Cádiz. Y participamos en el proceso protagonista de nuestra educación de la plataforma de infancia. Antes de comenzar, me gustaría agradeceros e invitaros a todos y a todas que las inquietudes, demandas, reflexiones y propuestas que vamos a exponer sean escuchadas con atención y tenidas en cuenta. Ante la pregunta sobre qué mejoras creemos necesarias para que la educación sea un derecho más accesible para todos los niños, niñas y adolescentes, pensamos que una de ellas podría ser eliminar las barreras socioeconómicas. Somos conscientes de las desigualdades que existen y que provocan situaciones de exclusión, acoso o el abandono de los estudios. Reclamamos mejoras como aumentar el número de becas, el acceso a interconexión a Internet gratuita para las familias que no pueden asumirlo e incorporar a las escuelas las culturas de las minorías, inmigrantes o culturas gitanas. Otra mejora sería fortalecer las escuelas inclusivas, escuelas que permitan abordar y resolver la diversidad y reducir la exclusión de personas con modelos contenidos. Por ello, reclamamos mejoras encaminadas a fomentar la inclusividad, como adaptar las instalaciones de los coles, aumento de equipos profesionales y, por último, que los coles integren a toda la diversidad para aprender y convivir mejor. Otra mejora sería potenciar las nuevas metodologías educativas encaminadas a que en las clases se impartan actividades más lúdicas y divertidas, actividades destinadas a la investigación, donde los alumnos y alumnas tengamos un papel más activo y donde el profesorado sea nuestro guía. Por último, reducir los deberes para casa, para de esta forma poder dedicar tiempo a nuestras inquietudes. Nuestra participación en los centros educativos. Debido a la COVID-19 hemos visto reducidos nuestros derechos a la participación. Podríamos decir que no hay participación porque las decisiones las toma el profesorado. Somos conscientes de nuestra capacidad para poder influir en las decisiones de los temas que nos afectan. Para ello reclamamos una mayor atención por parte de los equipos educativos respecto a nuestras opiniones y propuestas. Otra mejora sería eliminar el acoso y la violencia en el entorno escolar. Creemos que las medidas son insuficientes. Para ello, demandamos personal especializado en acoso y violencia en el entorno escolar, crear protocolo anti-bullying, hacer reuniones de alumnos en los coles y hablar sobre estos temas. Antes de despedirnos, nos gustaría agradecer a la Fundación Pere Tarrés la oportunidad de haber podido expresar nuestras opiniones mediante este vídeo. Muchísimas gracias y sed felices. Maravillosos. No se han puesto por poco tampoco, casi os han recogido todas las aportaciones que habéis hecho en la ponencia. Los más lúcidos, los más lúcidas de todos han sido ellos, sin duda. Ciertamente. De verdad que sí, han hablado de derecho accesible, han repasado algunos temas que también habíais tocado vosotros, como el tema de la redistribución, ellos son mucho más concretos, no hablaban de ese acceso a Internet que todavía falta en muchas familias, ¿no? Menos tareas, también decían, más participación, ¿no? Que no lo decidan todos los profesores, ¿no? Que ellos también puedan hablar y se les incluya en este modelo educativo.
No sé qué mejoras creéis vosotros que son necesarias para que la educación sea un derecho más accesible, como pedían ellos. Bueno, yo creo que es una especie de resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Sí. Para mí, lo más importante es que las palabras, estas palabras que nos repiten de que la educación es lo más importante, se convierta en un hecho. Que de verdad la política considera la educación como un elemento de futuro, de trabajo, de inversión, y que no sirva solamente para la pelea política. Y eso pasa, en primer lugar, por aumentar de una forma clara la financiación del sistema educativo público. Nos han dicho en estos últimos días que en 2050 llegaremos a la altura, a la financiación que tiene Dinamarca. Los niños, las niñas no pueden esperar. Ya necesitan una mejor educación y eso supone unas ratios más bajas, más profesionales de apoyo, una lucha clara contra la segregación escolar, un tema fundamental para acabar con la pobreza, y es la escolarización 0-3 años, una educación que no sea solamente de cuidado, sino sea puramente educativa y que desde luego estén todos los niños y las niñas escolarizados, especialmente aquellos que más lo necesitan, que son aquellos en situación de pobreza o en colectivos más necesitados. Hace falta una apuesta importante por la formación profesional, una formación profesional que es necesaria para la sociedad. Hace falta una remirada a los planes de estudio del profesorado, que quizá no estén siendo adecuadas a las necesidades del sistema educativo español. Hace falta que el sistema educativo contribuya a la justicia social, no solamente que esté ordenado, sea eficiente. Hace falta una mirada diferente para conseguir que rompa el círculo de la pobreza. Desgraciadamente estamos contribuyendo a que los hijos e hijas de familias pobres serán pobres. Y nosotros como escuela lo estamos legitimando. Con nuestros títulos legitimamos la pobreza y no pobreza. Hasta que no rompamos ese círculo con la educación, difícilmente estaremos haciendo una contribución. Y yo creo que los docentes, las docentes, los que nos dedicamos a la educación, tenemos una responsabilidad especial en estas injusticias sociales y también educativas. Está en nuestra mano contribuir a cambiar las cosas, desde nuestro trabajo en el aula, en las escuelas, en las universidades. La educación tiene que cambiar. Yo diría fundamentalmente tres cosas. Pensando en el ámbito del ocio, creo que, como decía al principio, es un derecho reconocido, pero hay que garantizarlo. Yo creo que eso todavía estamos en unas situaciones muy fuera de este contexto. Por tanto, fijar mínimos universales para el acceso de todos los niños al ámbito del ocio. Creo que esta es una clave muy importante. Otra, todo lo que tiene que ver con el ecosistema educativo, el cambio de mirada, lo que hemos ido hablando, el trabajo en red, el trabajo colaborativo. Yo creo que eso es un cambio de paradigma muy importante para los docentes, para los educadores y para la propia sociedad. Esa creo que también es otro elemento muy importante. Y luego, tener en cuenta las diversidades. Las diversidades a todos los niveles, las culturales, las funcionales, las de género. Yo creo que el sistema educativo y también los espacios, ¿no?, propiamente de ocio, hay un reto abierto ahí a trabajar. Señalaría estas tres cosas así como muy claras. Creo que ambas aportaciones finales resumen muy bien el contenido de toda la conferencia. Supongo que me habéis visto apuntar mucho. Básicamente en cada una de vuestras intervenciones, he intentado hacer una especie de resumen que ahora habéis conducido muy bien. Bueno, me ha quedado la hoja llena y casi le doy la vuelta. Yo diría que lo que habéis expresado aquí, el titular con el que me quedaría, es que para romper con esta pobreza infantil desde el ámbito de la educación hace falta no ponernos por poco, no hace falta cambiar la visión de la educación totalmente, diría yo, ¿no? Y que enfocarlo mucho más a la justicia social, que es algo que ambos habéis señalado. Hemos hablado de políticas educativas que tú, Javier, decías no están ayudando, las actuales, hay que cambiarlas. ¿Cómo desde los centros se puede educar para ayudar a construir sociedades mejores o más justas? Se ha hablado también de la importancia de la educación gratuita y de calidad. Ahí tú has introducido, Chus, ese educar para la vida por primera vez, ¿no?, entendido como calidad en la educación.
Y me gustaría señalar que ha habido conceptos en los que se han repetido en las 3 conferencias de este ciclo que hemos dado, como por ejemplo el de la redistribución. Esto se ha hablado cuando hablábamos de políticas, cuando hablábamos de sanidad y ahora cuando hablábamos de educación también ha salido la redistribución. La importancia de esas etapas de 0 a 3 años, que también salió muchísimo cuando hablamos de cómo se podía atajar la pobreza infantil desde la sanidad. También se ha hablado de confiar más en los profesores, ¿no? Y en los educadores, revisar esos currículums para generar ese pensamiento crítico que echamos en falta en el modelo educativo, más acompañamiento. Se ha hablado también del gran problema de la segregación escolar, como veis no he parado de apuntar. También, bueno, ese problema de la segregación escolar, que de hecho es un problema de derechos humanos, ¿no? Decías tú, Javier. O sea, ahí has dado un buen toque a la escuela concertada, que no he pasado por alto y que ahí lo dejo por si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Un tema polémico, has dicho tú, pero que había que tocar. Se ha hablado de romper estereotipos en la educación intercultural, del trabajo en red con las familias, con las asociaciones, con las entidades y de este aprendizaje servicio del que hablábamos tanto al final, ¿no? Que puede ser, no sé, me atrevo a decir que sea la clave, ¿no? Para generar ese cambio en el modelo, que es aprender para después poder actuar en la vida, tanto de jóvenes como después de mayores. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Es vuestro turno. No sé si tenéis alguna pregunta para lanzarles a los 2 ponentes que tenemos en la sala. Si no, yo tengo algunas y me lanzo, pero espero que alguno levante la mano. Rosalina, empezamos por ti. Bueno, un placer. ¿Se oye bien? Un placer oíros, todas las reflexiones que habéis hecho. Yo, perdonadme, siempre estoy aquí con la mano levantada, pero es que hoy justamente este tema me apasiona. Llevo 20 años dedicándome a la investigación en el ámbito y bueno, es un tema que conozco bastante bien. Y más que una reflexión, me gustaría hacer, o más que una pregunta, una reflexión sobre algunas cuestiones que han salido y otras que no han salido, que yo pienso que podría ser importante o podrían enriquecer un poco el debate. Y empezaré por la última afirmación que ha hecho Chus, que digo, ostras, este tema tiene que salir y finalmente ha salido, ¿no? Ella ha comentado lo importante que es la atención a la diversidad. Yo personalmente estoy convencida de que una manera de lograr tener un sistema educativo, ¿no?, con mayores oportunidades es atender a la diversidad que presentan los grupos humanos, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad no hablamos solamente de diversidad cultural, que en sí misma ya contempla muchísimos ítems de diversidad lingüística, de cosmovisiones, etcétera, sino que cualquiera que ha estado en un aula, ¿sí?, ve enseguida que la diversidad entre los niños y las niñas es tremenda. Situaciones familiares, edades, estilos cognitivos, situación, el género, obviamente la clase social. Y, por tanto, si hay una evidencia empírica sobre qué funciona en educación, es que la atención personalizada funciona. Ahora bien, ¿con qué reto nos encontramos en el sistema educativo? Que la atención individualizada no es posible con unas ratios como las que tenemos. ¿Qué se ha visto durante el confinamiento y en escuelas de alta complejidad? Que la situación ha obligado a hacer grupos burbuja y, por tanto, a reducir la ratio y repartir el personal docente especialista con los mismos recursos. Es decir, hay fórmulas que igual, como antes decía nuestro compañero, habría que repensar en cómo gestionamos las escuelas y cómo gestionamos los recursos. Esto es descubrir la sopa de ajo. Reduzcamos las ratios para atender a la diversidad y las necesidades que presenta cada niño y cada niña. Y después me gustaría sacar otro tema. Cuando hablamos de diversidad cultural y modelos de atención a la diversidad, yo, perdonadme, pero después de 20 años estudiando temas de educación intercultural, de haber viajado a países que llevan muchos años más que nosotros, no conozco de verdad, o sea, ninguna escuela intercultural. ¿Qué es eso? Y no me estoy refiriendo a las escuelas que hacen, se juntan a hacer intercambio de comidas de los mundos, ¿vale? O sea, que alguien si alguien conoce un modelo, por favor, que me lo cuente, porque yo en 20 años no lo he visto. De lo que tenemos que hablar aquí, y esto conecta con la segregación, es de racismo. Nosotros que trabajamos temas de segregación, siempre es el mismo cuento. O sea,
No es un rollo cultural, no le llamemos diversidad cultural, llamémosle lo que es, ¿sí? Un problema de racismo estructural. Este es uno de los grandes temas vinculados a la segregación. Y existen modelos y paradigmas que superan el modelo intercultural y que ya se están trabajando en los Estados Unidos desde los años 70, que es el paradigma del modelo antirracista, que está basado en un paradigma de la pedagogía crítica. Y eso implica ser un modelo antirracista, anticlasista y antisexista, ¿sí? Entonces, las claves están por trabajar modelos que sean críticos y que construyan a los individuos, nuestros alumnos y nuestras alumnas, desde la mirada crítica. Empoderemos a esos niños y niñas que han estado y están socialmente minorizados por su condición de clase, su condición de etnia y su condición de género. Perdonadme, pero me sentía con las ganas de poder decir esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo una cosita, bueno, nada que decir, pero una cosa de lo primero que has dicho, ¿no? que creo que es interesante y lo hemos ido hablando todo este espacio, ¿no? Pero el tema del trabajo personalizado creo que también es otro tema clave, y de los itinerarios personalizados, ¿no? Yo creo, y eso toca con varias de las cosas que tú has dicho, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay también todo un tema que toca lo estructural a nivel de escuelas y también de los espacios de ocio, pero sobre todo en el tratamiento también de las diversidades y también en las adaptaciones, ¿no? Metodológicas y pedagógicas de todos los procesos educativos, ¿no? Entonces, para mí ahí hay una clave muy fuerte, el tema de la personalización y el tema de que la educación es un tema de todos, y desde ahí también la importancia de trabajar conjuntamente y desde estas claves de ecosistema, yo me parece muy clave. Pero bueno, quería señalar este tema concretamente, ¿no? Lo de la personalización. No sé si te ha resonado algo de lo que has dicho. En realidad estamos de acuerdo completamente. Tú le das mucha importancia a la atención a la diversidad, que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también creo que hay que replantearse la democracia en las escuelas, la cual se le da más palabra, no solamente escuchar, como decían los niños, sino que los niños decidan acerca de su futuro, que las familias decidan en la escuela, que la sociedad decida en la escuela. Creo que hay muchos elementos que complementan esa atención a la diversidad. Desde luego, la disminución de la ratio es una de las grandes lecciones aprendidas de la pandemia. Primera lección aprendida, vivimos en una sociedad muy desigual, en educación muy desigual. Creemos que con que estén todos en escuelas ya están todos cubiertos, desaparece la escuela, hay niños que no tienen ordenador, que no tienen internet, que no tienen una familia con un capital cultural que les acompañe, que no tienen una mesa donde trabajar, y desde luego lo que veremos de la pandemia es que estas diferencias han acrecentado. Ese 31% de niños y niñas en riesgo de pobreza, seguro que el año que viene serán bastantes más. Yo creo que la atención a la diversidad es un elemento, pero creo que la escuela necesita muchas más cosas. El enfoque antirracista que está trabajando Estados Unidos es absolutamente fundamental. Tienes una posición mucho más clara, y para ello las palabras que decía Juanjo, es decir, una educación crítica, una educación intelectual, una educación innovadora, creativa para imaginar realidades que no estamos viviendo, para no asumir esta pobreza. A veces creemos que la pobreza es algo que siempre habrá pobres, siempre habrá desigualdades, y no, eso es una realidad que nos están imponiendo. Hay otras formas de ver la realidad, y eso también forma parte del trabajo que se puede hacer en el aula. Completamente de acuerdo contigo, pero me disculpo a Churi y a mí que en 5 minutos no da para más. Que les iba controlando yo el tiempo. No sé si hay alguna pregunta más que queráis dirigir. ¿Nadie levanta la mano? A mí me ha quedado... ¿Por ahí? ¿Sí? Adelante. Hola, bueno, nada, primero agradeceros las palabras y el debate, bueno, la presentación que habéis hecho. Y bueno, me quedaba una duda para lanzaros, ¿no? ¿Hasta qué punto necesitamos realmente un cambio de paradigma, ¿no? Pero el cambio de paradigma no está en la educación en sí, sino en lo que consideramos que es éxito en la vida, ¿no? O sea, nos plantea, porque eso es lo que nos marcará a lo que consideramos que ha de ser el éxito educativo, porque educaremos para cómo tienen que conseguir nuestros alumnos ese éxito en la vida, ¿no? Y entonces nos modificará y nos condicionará el cómo educamos y el para qué educamos, ¿no? Ahora nos estamos moviendo en el individualismo
¿no? como uno de los elementos, nos estamos moviendo en la competitividad, nos estamos moviendo en la felicidad está en el éxito salarial, nos estamos moviendo en una serie de historias que hemos de romper, ¿no? ¿Podemos conseguir eso desde la escuela, desde la educación, desde lo no formal? Es una pregunta, o igual nos estamos pidiendo cosas que no vamos a conseguir sin una transformación muy profunda, ¿no? Social. Es una... La pregunta tiene muchos años y la pregunta es fundamental. ¿Puede la educación cambiar la sociedad? Y tenemos distintas respuestas, desde los sociólogos clásicos que dicen que la escuela es un medio de reproducción social, pasando por las palabras de Nelson Mandela, que nunca olvidaremos, la educación es el arma más poderosa para cambiar la sociedad, o las palabras, yo creo que un tanto más tímidas, de Freire. Estamos disfrutando el centenario de su nacimiento y creo que es importante leer a Freire y la pedagogía del oprimido, que ha cambiado nuestra forma de ver la educación. Freire decía: la escuela no puede cambiar el mundo, puede cambiar a las personas que cambiarán el mundo. Bueno, yo creo que el aprendizaje servicio nos muestra que no, que la escuela puede cambiar el mundo hoy por hoy con pequeñas acciones. Pero yo creo que hay una cosa fundamental. La escuela puede cambiar el mundo, la educación puede cambiar el mundo, depende de lo que haga la escuela. Hay escuelas que están consiguiendo hacer pequeñas acciones, que están transformando la realidad de sus estudiantes, que salgan de este círculo de pobreza y del contexto en el que están, mientras que otras están reproduciendo y legitimando estas diferencias. Y lo primero que hay que hacer para cambiar las cosas es trabajar por ellas. Es decir, ponerlo como elemento de trabajo. En esta escuela se trabaja a favor de la justicia social, en contra de las injusticias. En la manera en que una escuela no se plantea explícitamente trabajar contra las injusticias, las está legitimando. Lo mismo que un docente, que una docente. Si no nos planteamos que nuestro papel como docentes es una educación más justa, seguramente estemos legitimando las injusticias que la sociedad utiliza con nosotros. La sociedad utiliza la escuela como una forma de legitimación. Nosotros damos títulos. Si tú tienes un título universitario, ganarás dinero. Si tú has abandonado sin tener el título de grado escolar, serás pobre. Luego ya la sociedad no tiene la culpa. La tienes tú o la tienen los docentes que te han puesto la nota. La tienes tú con el concepto de igualdad de oportunidades. Por eso digo que más allá del debate, la escuela o la educación puede cambiar la sociedad, hay que plantearse qué estamos haciendo nosotros para cambiar la sociedad, como escuela, como docentes, como red de escuelas, como escuela en su entorno. Esa es la palabra clave para mí. Diría también el hecho de que la educación, ¿no? y la realidad se cambia con la acción. Cuando estabas hablando me venía esto, ¿no? O sea, a veces es muy cansino tanta palabra, que la necesitamos, pero que también es verdad que hacen falta acciones concretas que vayan cambiando cosas, ¿no? Y en ese sentido yo apostaría también en la línea del paradigma, ¿no? De ayudar a los jóvenes, ¿no? y a las generaciones a que hagan cosas, a que se entrenen, a que, por ejemplo, todas estas metodologías también, ¿no? que aplican, que de alguna manera tengan que experimentar que desde la acción se pueden cambiar sociedades y se pueden transformar cosas, ¿no? En ese sentido, bueno, yo haría diría un grito, ¿no? a la acción. Hagamos cosas, experimentemos, comprobemos, porque a partir de ahí también podremos cambiar determinados paradigmas y determinados enfoques. No hay ninguna pregunta más. Yo quiero aprovechar que nos sobran unos minutos para hacerte una pregunta que me ha apuntado cuando hablabas tú concretamente, Chus, y hablábamos del trabajo en red. Tú hablabas de poner a los niños en el centro, ¿no? Y me ha surgido la pregunta, quizá porque soy la que está más desvinculada del mundo educativo ahora mismo, de los que estamos aquí, pero ¿es que no existe ahora mismo trabajo en red? ¿O sí existe pero no está el niño en medio? Y si es así, ¿quién está en medio de esta red? Muy buena pregunta. Yo creo que haces una muy buena pregunta. O sea, yo creo que se hace trabajo en red, por supuesto, pero estamos muy en unas claves de coordinación, diría yo, del trabajo en red. Nos coordinamos para no solaparnos, para conocernos, para ver qué se hace, ¿no? Pero yo creo que un trabajo en red desde una perspectiva más transdisciplinar, más desde el saber conjunto, más desde que mi saber no es el único, sino que necesito tu saber, ahí hay unos cambios muy importantes que hacer. Eso por un lado. Por tanto, una superación de la coordinación a la colaboración
y al trabajo más cooperativo. Eso sería una primera cosa. Y otra, bueno, lo que decíamos, ¿no?, de poner a los sujetos en el centro, que sea el sujeto, que sean los servicios los que se adapten, ¿no? En el ámbito de la pobreza infantil, bueno, los que hemos trabajado o estamos en estas claves ya sabemos, ¿no? En muchos casos los niños tienen que pasar por derivaciones miles y tienen que pasar por ventanillas miles. Eso al final es un cansancio de las propias personas muy alto, ¿no? Entonces, que la red se adapte, que los servicios se adapten, que la finalidad no está en los servicios, que estén mejor. Incluso diría ni la escuela, ni los centros de tiempo libre. Lo que tiene que estar mejor son los niños y niñas que son el objeto de la educación, ¿no? Entonces, para mí estas dos cosas son muy claves. Queda claro. Doctora Chus Morata, profesora titular de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, investigadora principal del Grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social y experta en acción comunitaria, ocio educativo, participación y exclusión, y Javier Murillo, y voy a relatarlo todo también, director de la Cátedra UNESCO en Educación para Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la misma universidad. Muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones. Con vosotros cerramos este ciclo de 3 conferencias. Agradecer una vez más a los organizadores, a la Fundación Pere Tarrés y a la Fundación La Caixa por este espacio de reflexión tan necesario, ¿no?, que afecta, pobreza infantil que afecta a 1/3 de nuestros niños y niñas en España. Ojalá todas las reflexiones que hemos lanzado en estas 3 jornadas sirvan para ser escuchadas, ¿no?, y empezar a actuar desde abajo, ¿no?, los que tienen las herramientas por abajo, y sobre todo desde arriba, ¿no?, porque al final son un gran toque de atención las 3 conferencias a los altos estamentos, que son los que realmente pueden cambiar las cosas para que empiecen a hacerlo, ¿no?, como mínimo. Así que muchísimas gracias a vosotros por vuestra asistencia y nos vemos, espero, en un siguiente ciclo de conferencias.